1:28 de la tarde, estamos escuchando en las noticias de nuestros compañeros de Nacional, también de la Comunidad de Madrid, que empieza a haber un repunte de casos de contagiados por COVID-19 en la región, en todo el país. Incluso se habla en algunos sitios de rebrotes que se están vigilando. ¿Está preparado Madrid, nuestra región, para buscar los contactos de las personas que tienen COVID-19? ¿Hay suficientes rastreadores en la sanidad pública madrileña para hacer este trabajo? Estas son preguntas que se hacen muchos ciudadanos y queremos, pues conocer la opinión de, por ejemplo, el Sindicato de Enfermería SAPSE Madrid, con su portavoz Jesús García Ramos. Vamos a hablar los próximos minutos. Jesús García Ramos, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues Gracias. Aquí estamos trabajando. Gracias por atender nuestra llamada. En estos momentos, ¿no?, en los que empieza a haber un repunte, hemos visto estadísticas donde de nuevo la curva va un poco hacia arriba, aunque no obviamente en el volumen que lo hacía en el momento álgido de la pandemia. ¿Está Madrid preparado para atender esa situación? ¿Hay suficientes rastreadores para poder seguir a las personas que dan positivo en COVID-19? Pues nos gustaría decir que sí, porque sabemos que se está trabajando muy intensamente y hay muchos profesionales involucrados, pero la realidad es que la sensación que tenemos es que no. Lo primero porque nos comunicaron en una reunión con Dirección General de Salud Pública el otro día que teníamos 136 rastreadores. Ellos le llaman vigilancia epidemiológica porque hay distintos profesionales para toda la Comunidad de Madrid. La OMS misma recomienda entre 15 y 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes, con lo que estamos muy lejos del número deseable para poder hacer un buen rastreo de los casos. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos rastreadores debería tener la región para poder hacer ese trabajo adecuadamente? Entre 1.000 y 1.400. ¿Y cuánto? Has dicho 150 y algo, ¿no? Creo. 136. 136. Que nos hayan comunicado. Ajá. Pues ni de lejos llegamos a la cifra. No, te sale si haces una media comparando con la población de la Comunidad de Madrid, pues te salen a más de 50.000 personas por cada rastreador. Uh-huh. Es imposible que puedan hacer un rastreo eficaz, aunque los profesionales que se dedican a ello lo están haciendo y lo están intentando, pero si tuviéramos brotes más grandes, como los que se pueden prever en el futuro, va a ser difícil que puedan hacer un rastreo adecuado. Vamos a explicar en qué consiste exactamente el trabajo de estos rastreadores, cómo funcionan a partir del momento en el que se le notifica que hay una persona que ha dado COVID, pues para seguir y para evitar más contagios, ¿no? Uh-huh. Pues en principio, cuando hay una persona sospechosa de COVID-19 que acude, por ejemplo, a un centro de atención primaria, se le hace una PCR y si sale positivo, en ese momento pues se manda un informe a Salud Pública y en teoría son estos vigilantes epidemiológicos los que se encargan de establecer la red de contacto, ya sea en el ámbito familiar o laboral. Uh-huh. Entonces, mientras sean casos pequeños como los que estamos teniendo o como los que nos están comunicando, brotes pequeños, pues en teoría este trabajo no es difícil. Pues si tuviéramos brotes más grandes, que nosotros sospechamos que los tiene que haber, viendo los datos que se comunican semanalmente. En la última semana he estado mirando yo la página del SERMAS y hablan de 546 casos positivos desde el día 14 de julio del 2020 hasta ahora. Es decir, en una semana hemos pasado de que estábamos en torno a 300, 350 a 546. Es difícil entender que no haya ningún tipo de vínculo epidemiológico entre estos 546 casos. Uh-huh. Muy complicado. Una pregunta. Hay este sospechoso, se hace la prueba PCR, da positivo, se comunica a Salud Pública, pero es la misma persona quien dice a estos rastreadores, pues yo tengo en mi núcleo familiar a tales personas, pero a lo mejor antes de ayer quedé a comer con 3 personas. ¿Dan este tipo de información o el rastreo solamente se limita al núcleo familiar? No, tendría que ser un rastreo también en el núcleo laboral o de ocio. Uh-huh. Creo recordar que eran 2 días, desde 2 días antes del inicio de los síntomas. Que ha tenido síntomas o desde 3 días antes de la PCR positiva. Uh-huh. Todos los contactos que haya tenido.
Según tenemos entendido por la información que ha dado la Comunidad de Madrid, ahora mismo en la región hay activos 5 rebrotes. El último, el de varios jugadores del Fuenlabrada, por cierto. Ujú. ¿Cree usted que son pocos los rebrotes que se tienen vigilados, que debería haber más? Llama la atención. O sea, yo no me atrevo a juzgar si son pocos o muchos, pero sí llama la atención que viendo el número de casos, solo encuentren vinculación, es decir, un brote se considera cuando hay más de 3 personas del mismo ámbito que dan positivo, o en las residencias de ancianos, en personas vulnerables, un solo caso se considera un brote. Entonces, viendo los positivos que están comunicando, sí llama la atención que haya tan pocos brotes. Ujú. ¿Y estos rastreadores, esta es otra curiosidad, trabajan todos en el mismo sitio? ¿Están distribuidos por zonas, áreas sanitarias en la Comunidad de Madrid? Pues la realidad es que lo desconocemos. No se nos ha hecho llegar ese dato, no sabemos realmente dónde están. Nos comunican trabajadores de distintos ámbitos, pues que algunos están en primaria, otros no sabemos exactamente si están en el edificio donde está alberga la Dirección General de Salud Pública. No sabemos exactamente cómo están distribuidos. Ujú. Otra cuestión que nos llama la atención es cómo es posible que se hayan contratado menos rastreadores de los que se recomiendan, ¿no?, desde las autoridades sanitarias. Pues a nosotros lo que nos están trasladando es que no encuentran profesionales. Es lo que nos han trasladado, que no es que no quieran, que tienen autorizado contratar más rastreadores, pero que no encuentran. Aún así, la cifra que nos hicieron llegar cuando se barajó el pasar a fase 1 y a fase 2 posteriormente fue de que se iban a contratar unos 400. Y la realidad es que estamos en 136. Ujú, Es un número muy escaso. No sabemos si realmente no encuentran profesionales o es que no se están buscando. ujú. Yo no sé si para estas cuestiones exactamente se tiene que buscar un perfil profesional para un rastreador muy específico o, por ejemplo, también lo pueden hacer enfermeros, enfermeras. Lo podrían hacer perfectamente enfermeras de atención primaria o enfermeras con la especialidad comunitaria, podrían hacerlo perfectamente porque tienen competencias en salud pública, es decir, podrían hacerlo sin ningún problema. De hecho, sabemos que hay algunas, pero no tenemos el número y nos parecen insuficientes. En Ujú, otras comunidades sí se está utilizando enfermeras de atención primaria, pero reforzando la atención primaria, obviamente. ujú. En nuestra situación actual seguimos teniendo servicios de urgencia, de atención primaria cerrados, y la atención primaria no está suficientemente reforzada para poder hacer frente al estudio de los rastreos, al estudio de los contactos y además atender a los pacientes a los que deberían estar atendiendo habitualmente, Ujú. que utilizan los centros de salud. Justamente otra de las cuestiones que quería preguntarle y que en alguna conversación que hemos tenido en esta emisora con usted o bien con otros representantes de personal sanitario es si a día de hoy, hablamos del 22 de julio, está preparada la sanidad pública, hablamos de centros de salud, pero también por otro lado hospitales para una posible nueva oleada de contagios, ¿no? Desde nuestro punto de vista creemos que no. No está preparada porque, lo primero, por cómo está la atención primaria, lo que es reiterarme, los servicios de urgencia de atención primaria que garantizan la atención 24 horas a los ciudadanos sin tener que ir al hospital, están cerrados, con lo que esos ciudadanos tendrían que acudir directamente al hospital. Los servicios de los centros de atención primaria normales no están funcionando al 100% tampoco. Y luego en los hospitales, aunque es cierto que se prolongaron contratos COVID hasta el 31 de diciembre, la realidad es que como tampoco encuentran profesionales, no se están cubriendo las bajas y se ha contratado mucho menos personal para cubrir las vacaciones. Con lo que nos encontraríamos si hubiera un aumento exponencial de los casos, nos volveríamos a encontrar con un riesgo de colapso. Ujú. Ha vuelto a sacar el tema de que no se encuentran profesionales. Me gustaría que me comentara su opinión sobre por qué no se encuentran profesionales. ¿Son las condiciones laborales que se plantean a los posibles contratados? ¿Por qué no se encuentran profesionales? Pues ahora mismo, ten en cuenta que todas las comunidades autónomas están intentando contratar personal. En nuestro país, no todas las comunidades autónomas ofrecen las mismas condiciones laborales, ni en el tipo de contrato ni en las remuneraciones. Entonces, es cierto que no se están ofreciendo contratos muy atractivos. Un contrato hasta 31 de diciembre en el que figura a veces que se podrá rescindir antes si no existe una necesidad,
pues no da mucha seguridad a los profesionales para venirse, por ejemplo, desde otras comunidades o para elegir entre comunidades limítrofes y la nuestra. Nosotros creemos que lo que tendrían que plantear es ampliar las plantillas orgánicas de los centros que tenemos y hacer contratos mínimo interinos para fidelizar a los trabajadores y poder tener plantillas suficientes y con unas condiciones pues más dignas que las que tenemos actualmente. Ujú. Hay otro tema del que le quería preguntar, que es una decisión que tomó la Comunidad de Madrid hace ya unas semanas, quiero recordar 3, 4, hasta hace 4 semanas se daba un informe diario por parte de la Comunidad de Madrid de número de contagiados, de cómo estaba la situación epidemiológica en este sentido de la COVID-19. Después se ha pasado a una vez a la semana. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión? ¿Por qué crees que se toma? Hombre, hablamos del tema de que la información por poblaciones, ¿verdad? Efectivamente, sí. Vale. Entendemos que Salud Pública sí tendrá conocimiento de dónde están siendo esos casos diariamente. Realmente lo que hacen al no comunicarlo, nada más que semanalmente, es que dificultan tanto a los medios como a nosotros, a los sindicatos, el poder detectar dónde se está pudiendo ocasionar un brote. No sabemos si se comunican como el viernes 179 casos, creo recordar que había comunicados el viernes 17 en un solo día. No sabemos si esos casos realmente tienen dispersión geográfica, son goteos pequeños en distintas poblaciones o si están vinculados a alguna población o a alguna zona geográfica en particular, lo que nos haría pensar que hay un brote más grande de lo que estamos viendo. Entiendo que no lo hacen con esa intención, pero la verdad es que dificulta mucho la transparencia a la hora de poder identificar dónde puede estar ocasionándose un brote. Uh-huh. Última pregunta que queremos hacerle sobre el tema de los PCRs, de las pruebas. Durante un tiempo, al principio de la pandemia, se habló de que no se estaban haciendo suficientes pruebas a las personas, ¿no? Que a lo mejor uno llamaba con síntomas al centro de salud y lo que le decían era, muy bien, quédese en casa, cuarentena, no podemos hacerle prueba. Ahora mismo se está cumpliendo, se están haciendo estos PCR necesarios para controlar a la población sospechosa. Se están haciendo más, pero es cierto que se siguen vinculando a la aparición de síntomas. Entonces, tenemos claro que hay un porcentaje grande de la población que ha pasado el virus sin ningún tipo de síntomas, de manera asintomática. Entonces, si solo hacemos las PCRs, aunque se están haciendo más de lo que se hacía durante la pandemia, durante la escalada de la pandemia, que la pandemia sigue ahí, lógicamente se te van a escapar muchos casos asintomáticos si solo estamos haciendo detección en pacientes sintomáticos. Uh-huh. Bueno, pues estas son varias preguntas que hemos hecho a Jesús García Ramos, enfermero y portavoz del Sindicato de Enfermería SASE Madrid, con contestaciones interesantes, ¿no?, sobre si está preparada Madrid para buscar esos contactos de las personas que han dado positivo en COVID-19 y si, bueno, pues se tienen suficientes rastreadores, ¿no?, para poder evitar el contagio a otras personas. Muchas gracias por atender la llamada, Jesús García. Sabemos que acabas de salir de una reunión, que estás en pleno trabajo y sobre todo por aclararnos dudas. Sí, un placer. Lo único que sí me gustaría añadir, si me permites, por supuesto, un momentito, es que aparte de que estemos preparados en cuanto podamos estar preparados o no en cuanto a infraestructuras, número de personal y tal, hay que tener en cuenta la carga psicológica que ya llevan los trabajadores que han estado atendiendo la escalada de la pandemia. Uh-huh. Hay muchas personas que probablemente psicológicamente no soportarían un pico como el que hemos vivido. Y eso es algo que también se tendría que tener en cuenta. Y se tendría que tomar medidas por parte de las administraciones, ¿no? Habría que tomar medidas preventivas ya para intentar paliar ese impacto psicológico que ha supuesto la atención a la pandemia. Por cierto, ya que lo saca a relucir, ¿qué tipo de medidas propondrían ustedes? Lo primero, atención psicológica directa, pero mediante campañas de captación, hacer un estudio del impacto. Uh-huh. No solo esperar a que el profesional, porque es verdad que en muchos centros se está ofertando que si el profesional lo pide, se le da atención psicológica. Pero creemos que no es una solución válida por sí misma. Habría que hacer una campaña de captación con un estudio previo del impacto psicológico que ha tenido la pandemia en los profesionales sanitarios, uh-huh, para ver realmente en qué cuantía estamos afectados y cómo podría afectar una pandemia futura. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que tomen nota también de estas propuestas. Jesús García Ramos, muchas gracias por atender nuestra llamada. A vosotros, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego.